Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Confío y espero que muy bien. Damos gracias a Dios por este día, ¿verdad? Gracias a Dios porque Dios es bueno, maravilloso y cada día vemos su misericordia en nuestras vidas. Bueno, pues el día de hoy el tema que vamos a dar estaba entre dos nombres, una segunda oportunidad, pero me quedé con los ojos de la fe. ¿Y por qué vamos a hablar que con los ojos de la fe? No sé si alguna ocasión han tenido ustedes que les han puesto dos regalos enfrente y a escoger, ahora que ya viene esta Navidad, mucha gente se da regalos, ¿verdad? Y a veces les pueden escoger cuál quieres, este o este, ¿no? Y vemos que uno está bien forrado, bien bonito y grande, y el otro está todo envuelto con papel periódico y chiquito. ¿Por cuál nos vamos casi siempre? Por el grande, ¿verdad? El que con nuestros ojos parecería que todo está muy bien y que dentro va a haber cosas muy buenas. Entonces preferimos el grande, ¿verdad? Pues bueno, y cuando lo abres te das cuenta que el chiquito tenía más valor que el grande, que ese regalo. No sé si te ha pasado esto y dices, híjole, lo hubiera escogido, ¿verdad? Bueno, pues hay regalos, lo experimenté, que a través que con los ojos de la fe, espiritualmente, podemos ver que hay regalos que traen dentro de ese regalo una segunda oportunidad cuando los vemos con los ojos de la fe. Hay regalos que son disfrazados, que solo puedes ver con esos ojos de la fe. Y les hablo de esto porque en la semana teníamos planes, ¿no? Cada uno de nosotros siempre estamos planeando, ¿verdad? Tenemos planes para hacer y demás, pero la palabra de Dios en Proverbios 16:9 dice que podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Bueno, pues yo tenía algunos planes que íbamos a hacer junto yo y mi esposo para la iglesia. Íbamos a celebrar esta Navidad juntos en la iglesia, ¿no? Y habíamos sido nosotros, bueno, nosotros íbamos a ser los que íbamos a hacer de comer, en especial mi esposo. Él se iba a encargar de algunos platillos de la comida y otros hermanos de otra cosa. Pues dentro de nuestros planes ya estaba todo listo, ya habíamos organizado y demás. Pero ¿qué pasó? Los planes de Dios eran diferentes, ¿verdad? Enfermó mi esposo y tenía como principios de neumonía, una bronquitis muy fuerte, pero él no quería ir al doctor. Ya llevaba todo un día donde solamente quería estar dormido y él se para muy temprano para ir a trabajar y no quiso pararse. Estaba desanimado y yo le preguntaba, ¿qué tienes? Nada, es hipertenso. Y yo le decía, ¿es tu presión? No, solo déjame dormir. Me empezó a preocupar mucho porque yo veía que no se quería parar y yo lo veía que sudaba, sudaba y sudaba y tenía sus piernas frías, frías. Y le dije, esto no es normal, tenemos que ir al doctor. No quiso, dejó pasar todo el día así. Empezó a entrar a mí una angustia, mucha desesperación porque yo lo veía mal, su rostro se veía mal, su estado de ánimo se veía mal. Eh, Al siguiente día, pues lo obligué y le dije, tienes que ir. Pues fue de malas porque él negaba y que él decía, yo no estoy enfermo. Y dijo, pero pues vamos a ir, yo creo que estoy cansado. Y fuimos al doctor y cuál sorpresa. Le dijo, su esposo viene muy mal, necesita ser atacada la infección prontamente. Necesitamos ponerle cortisona porque para que abra sus pulmones, sus bronquios, los desinflame y antibiótico. Y pues debe de estar 10 días en reposo con nebulizaciones. Cuando llegamos a casa, él venía con negación, diciendo yo no tengo eso. Él ya había pasado tiempo atrás un proceso de neumonía hace muchos años y se puso muy grave.
y dijo, negando, no, esto no es realidad, ¿no? Él estaba enojado porque eh, no era cierto, él estaba bien, solamente había cansancio. Aún, aunque ya le habían dicho, él seguía negándolo y él seguía enojado. Después de esto, pues se tuvo que adaptar porque tenía que hacerse en las nebulizaciones, tenía que inyectarse y ya empezó con mucha tos y mucha tos. Pero después en esa adaptación, en lo que ya estaba, primero antes de la adaptación, pues empezó a haber angustia, tanto en él, porque la presión se le disparó en 180 y tantos, 110, y no le bajaba. Aunque le daba, no le bajaba y no le bajaba. Para, pues para finalizar, pues se adoptó a esto y dijo, pues bueno, tengo que terminar y ni modo, tengo que hacerlo. Y me di cuenta que los procesos, cuando no sé si tú has pasado o hay algún pariente tuyo que ha pasado por una enfermedad, hay diferentes procesos. Y en estos procesos primero es la negación, después es el enojo, después viene la angustia, el miedo, la tristeza, en lo que enfrentas todas estas cosas, situaciones, y ya después la adaptación. Cuando es una enfermedad crónica, cuando es de por vida, imagínense el dolor, es difícil poderte adaptar. Aquí, gracias a Dios, es algo que con el tratamiento iba a poder solucionarse, pero la presión no. En mí entró una angustia y un temor muy fuerte. Quiso entrar el pasado, recordar, como dice aquí en Isaías 43, olvida las cosas del antaño, ya no vivan en el pasado. Bueno, pues yo no podía olvidar cuando él le dio neumonía y venía a la mente esos pensamientos y yo decía, puede morirse. Y dirán, bueno, ¿por qué esta segunda oportunidad? Dices que los regalos, bueno, porque me di cuenta a través de los ojos de la fe y por la bondad de Dios que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Hay que aprovechar cada día. ¿Por qué les digo esto? Porque a través de la enfermedad de mi esposo, a través de esos temores, a través de esa angustia, el Señor pudo abrir mis ojos y poder ver con los ojos de la fe que esta era una segunda oportunidad tanto para él como para mí. ¿Para qué? Para poder hacer algo que no estábamos haciendo. Y es empezar a quitar todo miedo y empezar a tener confianza en lo que Dios dice de nosotros cuando somos sus hijos. Y quitar todo miedo, en Salmo 56:3 dice, pero cuando tengas miedo, en ti pondré mi confianza, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. Cuando yo tenía miedo, lo que yo hacía era, iba, ponía alabanzas y yo repetía, en ti tengo confianza, te alabaré, Señor. ¿Y qué es confianza? Acudir rápido a la Biblia y al diccionario a buscar qué es confianza. Y confianza significa obedecer voluntariamente desde el principio sin saber el fin. Creer en la fidelidad, la verdad y la capacidad o la fuerza de algo o alguien. Dice que creer sin saber el fin. Yo pensaba en el fin y me desembocaba en lo que Dios quería que creyera. Pero cuando yo empecé a ver que no, que el fin no era el que yo creía, que el fin era lo que Dios tenía previsto para nosotros. Entonces me fui a qué es la fe, ¿verdad? Todos lo sabemos en Hebreos 11:1 qué es la fe, ¿verdad? Pero bueno, quería hablarles en la TLA que dice, es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Yo les decía que es una segunda oportunidad. Confiar en hebreo quiere decir emus y también dice que significados amén. Así sea. Es creer y tener fe. Cuando
nosotros pasamos por pruebas, tenemos que tener esa confianza. Y yo creo muchos, como yo, me di cuenta en el pasado que yo, aunque oraba, aunque decía, era un pavor, era un pánico el que sentía, porque decían, su esposo puede morir la vez pasada. Y me venían los recuerdos y yo recuerdo cómo era su rostro y cómo estaba, y eso mismo yo lo veía. Entonces, mis circunstancias, yo veía y yo dije, algo le va a pasar. Pero en el momento, Dios tan grande, empecé a ver con los ojos de la fe y me di cuenta que había dentro de este proceso, dentro de este plan de Dios, no dentro de mi plan, dentro de esta prueba, dentro de estas circunstancias, había un regalo dentro de esto. Había una segunda oportunidad. Y yo quiero compartirte que si tú estás pasando por pruebas, con los ojos de la fe, tómalo como un regalo especial de Dios para darte una segunda oportunidad. ¿Por qué hablo de una segunda oportunidad? Porque a través de esto me di cuenta, Dios ya me había estado mostrando que yo me había un poquito apartado, más bien no un poquito, había dejado mucho a mi esposo. Él llegaba tarde de trabajar y yo llegaba y como yo estaba en alguna conferencia o en algo que tenía que hacer, le decía, ahí le dejé la comida, ¿no? Y él era el que se calentaba y se servía, me decía, no te preocupes. Me di cuenta que lo desatendía, que no estaba ya atendiendo a mi esposo como debía. ¿Qué pasó? ¿Cómo pude verlo? A través de ver esta enfermedad y tener este temor de que le fuera a pasar algo y que poder perderlo. Dirás tú como por una bronquitis, pero yo recordaba el pasado. Dios me hizo ver que había algo que yo podía cambiar y que tenía que cambiar, que era el tiempo de darme cuenta, porque aunque Dios me lo había mostrado, yo en mi orgullo, en mi rebeldía, no lo veía. Y yo tenía que, Dios me hizo a través de esto de poder ver cuando uno está a punto de ver que alguien puedes perderlo, es cuando dices, ahí sí es cuando haces todo para ganarte la confianza o para apapacharlo o para hacerlo sentir bien. Cuando tú ves que algo ya estás perdiendo, es cuando tú entonces reaccionas. Muchas veces tenemos que entrar dentro de estos procesos para que podamos ver esa segunda oportunidad, ese regalo de Dios. No es una tragedia, no es algo malo, al contrario, cuando vemos con los ojos de la fe, podemos ver que algo que estamos haciendo, algo está pasando que no está bien. Tenemos que darnos cuenta que debe de haber cambios en nuestra vida, que debe de haber algo que nosotros debemos de comprender y no lo vamos a poder ver si vemos, si nos enfocamos en el problema, en la circunstancia. Recuerdo que hace tiempo atrás, hace varios años, yo me había ganado un viaje a Acapulco, un lugar aquí en la Ciudad de México, con todo pagado en avión, en un hotel de los mejores, con todo incluido. Y yo un día antes del viaje había servido, estaba sirviendo para niños de la calle. Y la pastora me dijo que si quería preparar a mis cosas para que estuviera en paz. Y yo le dije que no, ¿para qué? Si yo quería servir. Durante el servicio me fui desde de mañana a las 4 de la madrugada a atender y a limpiar y a hacer para la comida. Jalé un costal de 50 kilos de naranja y lo estuve lavando. Cuando terminé no me podía levantar, me dolía mucho mi cadera, pero fui poco a poco levantándome y di unos pasos hacia afuera. En eso alguien dijo que mis pies se hicieron como un trapo, grité y ya no podía caminar. Me querían llevar en ambulancia, le hablaron a la ambulancia, pero decidí que me llevaran a mi casa. De ahí fueron 3 meses donde no me podía parar. Gritaba de dolor. Yo no podía entender si yo le servía a Dios, ¿por qué no? ¿Por qué me había pasado esto? Tardé
mucho tiempo para recuperarme porque tenía que desinflamarse el nervio ciático que se había inflamado y que se habían oprimido. Yo tenía que esperar para darme tratamientos. Fueron días de mucha angustia. Yo no veía con los ojos de la fe. Yo solamente me enojé y pasé todas estas que les digo que enfrenta a uno con la negación, el enojo, la angustia, el miedo, hasta adaptarme y seguir así con mis dolores. Pero yo no veía esa segunda oportunidad. Pero yo quiero decirles que hay otro paso más, hay una segunda oportunidad cuando vemos con los ojos de la fe. Es ese regalo que podemos ver y decir, Dios es bueno. Y en esto Dios quiere algo. Quizás me podía haber pasado algún accidente y no me pasó porque Dios me libró, pero no lo vemos cuando cercamos nuestros ojos y dejamos de confiar en el Señor. Por eso es la fe, ¿verdad? Es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Yo no veía más que una enfermedad en mi esposo, ¿verdad? Pero hoy pude gozarme y darle gracias a Dios porque a través de este proceso, de esta enfermedad, yo pude ver con los ojos de la fe. Y entonces pude darme cuenta que mi confianza estaba en el Señor. Cuando me quería recordar el pasado, yo venía, alababa a Dios y yo le decía, yo confío en ti, mi Dios poderoso. Yo no tendré miedo porque tú dices que tú eres mi fuerza y mi fortaleza. En en Hebreos 10:35 dice, no pierdan pues su confianza, porque ella les traerá una gran recompensa. Ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él les ha prometido. Y Dios ha prometido que Él tendrá cuidado de sus hijos. Ahora, también es importante saber que Dios es el que hace las cosas, ¿verdad? Para nosotros, hace su voluntad. Pero nosotros debemos de tener esa identidad, debemos de estar y reconocer quiénes somos, qué es lo que somos y somos hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios, sabemos que nuestro Padre no nos va a dejar y que Él no nos va a abandonar, pues el Señor es bueno y el Señor en Él estamos esperando. ¿Qué pasará si pasa algo diferente? Entonces ya no creemos, no, porque nuestra esperanza seguirá siendo el Señor, porque sus promesas se van a cumplir. Él no es hijo de hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él siempre va a estar con nosotros. Dice que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Entonces, ¿qué es voluntad? Y dice que voluntad es mirar con libertad, con gusto propio y determinación, capacidad de querer. Yo es una acción. Yo decidí cuando Dios me mostró que este era un regalo, que a través de esto yo pude ver lo que no había visto durante tiempo pasado, aunque él me lo decía, atiende a tu marido, acércate más a tu marido, apapáchalo, ámalo más, conquístalo más, llénalo de esos detalles con toda la monotidad. Acabamos de cumplir 32 años de casados y di gracias a Dios por ello, pero me di cuenta que ya en mí había una monotidad. Y dije, Dios me hizo ver a través de esto que yo tenía que ver con los ojos de la fe la otra oportunidad, el propósito verdadero de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios en este tiempo era que yo me diera cuenta que yo estoy a una oportunidad de poder amar a mi esposo en este tiempo y en todo tiempo, porque no sabemos qué pueda pasar en en otros tiempos, pero Dios sí lo sabe. Entonces, esto fue para mí impactante porque yo empecé a cuidarlo, a hacerle sus nebulizaciones, a darle, ya iba a llevarle yo la comida, no se podía acercar él a la lumbre, lo procuraba en todo momento. Y empecé a ver el amor de Dios en mi esposo y el amor de Dios en mí, diciéndome, hay un regalo, hija, tienes que ver cada detalle que has dejado de ver, tienes que atenderlo con amor. Y
empecé a verlo y él mismo se sorprendió y solo me decía gracias, ¿no? Gracias porque había dejado de hacer muchas cosas, muchos detalles por él. Y para Dios es importante que el matrimonio esté siempre unido. Nosotros seguimos unidos y estamos bien, pero me di cuenta de eso, que Dios me había hablado y yo decía, no, no, hasta que a través de esto pude verlo, a través de que el miedo a perderlo, pude ver y tener esa seguridad de que fue un regalo de Dios, porque pude ver con esos ojos espirituales, no con los ojos carnales. No me enfoqué en lo que yo veía, como les decía, en ese regalo grande, ya está bonito, ya no, me enfoqué en lo que Dios quería que yo viera. Ahora, en el caso de mi esposo, él se pudo dar cuenta que se le subió mucho la presión, por más que le dábamos todos los medicamentos que podían, no bajaba. Y me decía el doctor, no se puede hacer más porque podemos descompensarlo mucho y como está pasando por una infección, la infección le puede subir más. Ya sus bronquios ya están mucho mejor, ya no tiene flema, solamente hay un pequeño silbidito, pero él ya pasó, él ya está bien, se termine su proceso, sus 10 días, pero él ya va a estar bien. Ahora el proceso es la presión arterial, pero a través de ese regalo que Dios nos dio, él pudo ver también que había algo que él tenía que cambiar a través de este regalo de Dios. Y era el que no ponía atención a su salud. Él descuidaba su salud por, pues por poner atención en otras cosas como el trabajo, como el traer dinero y provisión a la casa, y empezaba a descuidar si no tenía medicamento, prefería dar para la casa que comprarse el medicamento. Y esto le hizo ver que tenía que tener más cuidado en su persona, que esto podía pasar por un descuido de él. Y si ahí es cuando nos vemos que Dios nos ama y nos ama de tal manera que hace lo que sea para que nosotros podamos ver su gracia. ¿Se acuerdan cuando Jonás fue desobediente, verdad? Le dijo que tenía que ir a Nínive y no iba. Pero ¿qué pasó cuando tuvo que meterlo, estar en el mar y que lo tiraran, que lo comiera un pez y hasta ahí hablar a través de lo que estaba dentro de las entrañas del pez y después lo escupió para ir a donde el Señor le había dicho que era a Nínive, a hablar de la palabra y confrontar al pueblo? A través de esto el pueblo pudo ayunar, todo el pueblo, hasta los bebés, los animales, pudieron tener la gracia y misericordia de Dios. Pues así hay, en muchos casos Dios nos habla a través de estas circunstancias. Y para mí me di cuenta que es como un regalo que trae dentro una segunda oportunidad cuando lo ves con los ojos de la fe. Cuando tú ves con los ojos de la fe, no ves entonces en las circunstancias, no ves la enfermedad. Él pudo ver a través de esto, quizás le costaba por la negación, pero a través de esto todavía la segunda vez que vinieron le dijo la doctora, no estás bien, no te estás cuidando y tiene una consecuencia. Esto puede ser grave. Y no solamente morir, porque él decía, pues si me muero, pues ya me voy a morir. No solamente es morir, puedes quedar con una embolia cerebral, con muchos problemas que serían peor. Pero él decía, pero Dios ya decide mi tiempo. Y sí, dice que nuestros días están contados por el Señor. Pero hoy la palabra de Dios nos dice en Efesios 5, dice, aprovecha bien cada oportunidad. En segunda de Corintios 6:1 dice, no desaproveches la bondad de Dios que te ha mostrado. Hoy el Señor, a través de esos regalos, a través de esa oportunidad, Dios nos muestra que Él nos ama, que Él es bondadoso, que su gracia es grande y que sus planes son perfectos y que su bondad y su misericordia es para siempre. Nosotros debemos, como dice Lamentaciones 3:25, esperar en el Señor, porque Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza, como dice Salmos 46:1. Tenemos que confiar en el Señor y estar esperando en Él todo tiempo. No sé qué prueba estés pasando, no sé qué proceso estés pasando,
No sé si te ha cambiado el Señor tus planes, pero yo quiero decirte que si el Señor te ha cambiado tus planes, es porque los planes que tiene son mejor, están determinando tus pasos. No sé si estás atravesando por un proceso o una crisis donde digas, Señor, ya no puedo más. Quiero decirte que abras ese regalo como una segunda oportunidad y empieces a escudriñar a través de tu corazón, porque el corazón es engañoso. A través de estos procesos tenemos que no dejar de orar, tenemos que no perder la confianza en el Señor, no perder la fe. Tenemos que tener la seguridad de quiénes somos en Cristo, pero sobre todo tenemos que conocer a Dios. Tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Tú tienes que poner tu confianza en alguien que conoces, ¿verdad? Entonces, una clave básica es conocer a aquel que tienes que confiar, a quien has confiado. Es conocerlo, y a través de conocerlo es a través de su palabra. Tú puedes ver sus atributos, que Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Tú puedes ver sus atributos y las características y todo lo que es el Señor, cómo quiere que actuemos, cómo es Él, porque entonces tú vas a saber que Él dice que Él no te desamparará, que Él no te dejará, que no temas, que aunque estás en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él estará contigo, que Él no miente, que Él no se arrepiente, que sus promesas son sí y amén, que Él cumple todo lo que Él ha dicho, porque Él es fiel, es justo, es verdadero, porque dice que su gracia y su misericordia son cada mañana. Cuando tú abres estos regalos a través de la palabra, entonces puedes ver con los ojos de la fe. Entonces, lo que parecía una prueba será un regalo, será una bendición disfrazada de una crisis, pero dentro trae una segunda oportunidad. Dios nos permite siempre segundas oportunidades. Y yo quiero decirte esto, yo sé que es difícil, yo sé que hay procesos que son muy difíciles y que como yo les decía, recordé el pasado, pero el Señor me decía, no recuerdes el pasado. Hay algo nuevo hoy. Hoy sucedió algo que tú te darás cuenta y lo vi. No podía recordar en ese pasado lo que tenía que ver mi presente. ¿Y cómo lo pude ver? Confiando. Recuerdo que iba cada vez a la farmacia, al doctor, hablaba iba, y antes era todo el día con un temor. Dios me dio la paz y yo solo repetía, gracias Señor, gracias, gracias, gracias por este regalo. Tengo miedo, sí, pero tu perfecto amor hecho en mí todo temor. En ese momento se iba el miedo y empezaba yo a confiar y decir, Señor, en ti soy fuerte, tú estás con nosotros. Pero recuerda, y esto quiero dejártelo para que lo pongas en tu corazón, hay muchos regalos que Dios nos da, pero hay regalos que traen dentro una segunda oportunidad. Y esta solamente la puedes ver cuando la ves con los ojos de la fe, con esos ojos de fe. En cada crisis, no sé qué estés pasando, circunstancias, Dios está contigo. Y si me permites, voy a orar por cada uno de ustedes. Señor, en esta mañana te doy gracias, Señor, porque hoy sé que tú eres un Dios de oportunidades, que tú eres un Dios que tú nos has dicho que no nos vas a desamparar, que aunque tengamos aflicciones, tú vas a estar con cada uno de nosotros todos los días. Hoy te doy gracias porque sé que cada uno de los que están oyendo este momento, este tiempo, tú le vas a abrir esos ojos espirituales y van a poder ver con los ojos de la fe que esas circunstancias que para ellos pueden ser lo peor, puede ser un regalo de oportunidad donde ellos podrán ver, Señor, tu gloria siendo sobre ellos, Señor, porque ellos podrán ver que hay algo que tienen que cambiar, porque tú les has dicho que tú no los dejarás, que no los desampararás y que estarás con ellos todos los días de su vida.
que tú estás con ellos todos los días de su vida, que no tengan miedo, no desmayen, porque tú estás con ellos. En el nombre de Jesús te lo pido y digo amén. Gracias. Recuerda, aún en tus crisis, aún en tu cambio de planes, aún en tu enfermedad, recuerda que hay dentro de eso un regalo que solamente podemos ver con los ojos de la fe, confiando que Dios nos da una segunda oportunidad y disfrutar cada momento tomado de la mano de Dios, porque Él es bueno en todo tiempo, Él es bueno. Que Dios te bendiga y si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo lunes. Bendiciones. Hasta luego.